La OTAN está presionando a Rusia para lanzarse a la guerra. Ya están cansados de esperar a que Moscú se desespere o que como tal la intención de Vladimir Putin sea irse a una tercera guerra mundial con ellos. Ya se dieron cuenta que la intención de Moscú no es una guerra, no es un conflicto, que están perdiendo el tiempo, que no van a poder convencer a Rusia para que se vaya a una guerra, para que se vaya a una guerra con ellos. Ya lo saben, ya se dieron cuenta, ya no van a hacer absolutamente nada más. El problema recae en este momento en lo que sería como tal un Estados Unidos desesperado y tratando, por supuesto, de llegar a un conflicto, a cual al que sea, pero un conflicto. Este miércoles la situación está dando un paso más adelante. Vamos a hablar de Zelensky. Ha firmado una ley que le permite la suspensión de los pagos de la deuda externa. Algo muy inteligente, pero que al mismo tiempo pone a Zelensky en la mira de los cobradores. Von der Leyen podría también estar detrás de la suspensión de algunos de los suministros de petróleo ruso en la Unión Europea a través de Ucrania. Porque si le quitas los recursos, prácticamente tienes controlados a todos, a absolutamente todos. También vamos a hablar de Indonesia, que considera a Moscú un gran amigo, le gustaría seguir desarrollando relaciones e incluso podríamos estar viendo un nuevo miembro del grupo de los BRICS. De esto y mucho más para que se queden con nosotros aquí en el Chapucero USA. Arrancamos rápidamente con el líder de este régimen de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Resulta que este hombre dice que logró firmar este mismo miércoles una ley que le permite la suspensión de los pagos de la deuda externa por lo menos hasta el 1 de octubre, y con esto logrará alcanzar un nuevo acuerdo con los acreedores sobre su reestructuración. Recordemos que ya le quitaron 20 mil millones de dólares fue lo que le quitaron como tal los tenedores que estaban detrás de él. Se suponía que a principios del mes de agosto tendría que pagar como tal, pero lograron un acuerdo, le dijeron solo podemos quitarte 20, si quieres, si no, págalo todo. Y Zelensky dijo, sí, está bien, gracias por darme la oportunidad. Y ahora resulta que no, ahora resulta que emite esta nueva ley. De acuerdo con Roxolana Pidlaza, la jefa de la Comisión de Presupuestos del Parlamento ucraniano, en redes sociales compartió que esta medida solo va a ser necesaria si no se alcanza un acuerdo de reestructuración antes del 10 de agosto, que es la fecha en la que vence el pago de los cupones de una de las emisiones de los eurobonos de Estado con vencimiento en el 2026. Según Pitlaza, el Fondo Monetario Internacional ya le expresó su apoyo sistemático a este proyecto de ley, ya que va a contribuir a reforzar la sostenibilidad de la deuda ucraniana. Esta deuda externa total del país en el primer trimestre del 2024 se estimaba en 167.800 millones de dólares. Esto es lo que debe Ucrania. En febrero del 2022, los tenedores de bonos le dieron la oportunidad a Kiev de suspender los pagos de la deuda por 2 años. Esto, digamos que tratando de apoyarlos por todo el tema del conflicto con Rusia. Ok, sí, lo hicieron, pero este acuerdo expira el 1 de agosto. Y si el 1 de agosto no pagan, entonces simple y sencillamente van por ellos. Este mismo mes, el gobierno de Ucrania no ha logrado acordar con un grupo de tenedores de bonos la reestructuración de unos por lo menos 20 mil millones de dólares de su deuda internacional en el curso de las conversaciones formales que duraron casi 2 semanas. Economist reportó que Ucrania se enfrenta actualmente a una crisis de liquidez y podría verse obligada a incurrir en la cesación de pagos ante sus enormes deudas el próximo mes, si no consigue negociar un acuerdo de reestructuración con sus acreedores. Por eso, implementa también esta ley que le permite la suspensión de los pagos de deuda externa del país, por lo menos para tratar de salvarse un poco en lo que consigue la reestructuración. 20 mil millones de dólares. Zelensky ha logrado recibir por parte de sus amigos aliados de la Unión Europea y el propio Estados Unidos cerca de 300.
¿Qué van a hacer con ese dinero? ¿Qué es lo que realmente hizo con ese dinero? Porque todas las armas, todas las municiones, todas las cosas que le ha comprado a los militares, no te gastas 300,000 millones de dólares. Por supuesto que no. Mucho de ese dinero lamentablemente se perdió. Alguien lo tiene, ¿quién? No lo podemos decir porque si no, obviamente nos van a señalar de únicamente culpar de todo a Zelensky, pero es que, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer si como tal ellos tienen la intención de detener este pago? Zelensky sabe que no puede pagar y quizás después de este 1 de agosto tenga que verse obligado a huir del país. Y ya el problema lo resolverá el propio Zelensky. Y ya el problema lo resolverá la propia Ucrania. O bueno, los ciudadanos que se queden o que queden de todo este conflicto. Vámonos directamente hasta la Unión Europea y vamos a unirlo, por supuesto, al tema de Ucrania. Resulta que Ucrania no le entrega gas y petróleo a algunos de los países de la Unión Europea. Hay un acuerdo todavía para la entrega de petróleo ruso a través del gasoducto Druzhba en Ucrania. Se supone que esta entrega debería de hacerse sin importar absolutamente nada. Pero, Ucrania dice, no. Si como tal uno de los miembros de la Unión Europea, Víctor Orbán, y otro de sus aliados, Robert Fico, de Eslovaquia, tienen la intención de acercarse a Moscú, de ser amigos aliados de Moscú, entonces no necesitan mi petróleo. Pero se le olvida a Ucrania que ese petróleo no es suyo, es petróleo ruso. Ya está surgiendo a través de diversas redes sociales y medios de comunicación occidentales que como tal es muy probable que Zelensky se quedara con el petróleo, que Zelensky realmente se quedara con los recursos, con el petróleo ruso, que se lo diera a Estados Unidos, a cualquier otro país, pero no entregárselo a Hungría o a Eslovaquia, a cualquiera, menos a ellos dos, porque ellos son aliados de Rusia. Una ridiculez, pero finalmente, en este caso Hungría ya se dio cuenta que las cosas no son lo que parecen. No es Ucrania bloqueando a Hungría. Parece ser una orden directa de la Comisión Europea. ¿Quién es el presidente de la Comisión Europea? Por supuesto que Ursula von der Leyen. El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, dijo que esta medida podría apuntar única y exclusivamente a Hungría y Eslovaquia. La intención de la Comisión Europea es detener a Hungría y Eslovaquia, perjudicarlos económicamente para que dependan de los otros países de la Unión Europea, que si necesitan algo tengan que salir corriendo a Ursula von der Leyen y rogarle porque los apoye. Esa es la única intención, porque ellos saben que Hungría y Eslovaquia dependen del petróleo ruso. Por eso no han manifestado sus políticas de sanciones a Rusia, porque saben que dependen de esos recursos. A principios de este mes, Kiev detuvo el tránsito de crudo suministrado por el gigante energético ruso Lukoil a través del oleoducto Druzhba. En ese entonces alegaban sanciones contra la compañía, pero todos sabemos que era para afectar directamente a Hungría y Eslovaquia, porque son países sin litoral, privándolos del crudo que anteriormente exportaba Lukoil. Bruselas, esto es lo que dice Péter Szijjártó, Bruselas permanece en silencio a pesar de la amenaza de seguridad energética de 2 Estados miembros de la Unión Europea. Y ya se hizo la alerta de esta amenaza. Hay una clara violación del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Ucrania, pero a ellos no les importa. No les importa que Hungría se quede sin petróleo, que se quede sin energía eléctrica. No les importa que Eslovaquia también, porque finalmente ellos reciben los recursos por otro lado. Puede ser que lo que se supone le entregarían a Hungría se lo esté quedando la Comisión Europea, se lo estén trasladando a otro país, como por ejemplo podría ser Alemania. La intención es que Hungría y Eslovaquia, que no están de acuerdo con Ucrania, se derrumben.
Este diplomático hacía mención también al acuerdo que se firmó en el 2014 después del golpe de estado de Maidán, que fue respaldado por Occidente, que derrocó al entonces presidente ucraniano Víctor Yanukovych. Sijarto sugirió que o bien la Comisión Europea de Ursula von der Leyen es demasiado débil para proteger los intereses fundamentales de Eslovaquia y Hungría, o fue Bruselas y no Kiev el que orquestaría toda esta maniobra para poder chantajear a los dos estados que apoyan la paz y que se niegan a enviar armas a Ucrania. ¿Ustedes cuáles creen que sería realmente la opción? ¿O hablamos de una Unión Europea, una Comisión Europea, una Ursula von der Leyen débil, o una Ursula von der Leyen lo suficientemente vengativa como para chantajear a dos estados que no le quieren enviar armas a Ucrania cuando ya el resto de los países de la Unión Europea no tiene armas y recursos económicos? ¿Cuál creen que realmente sea la motivación de la Comisión Europea? Este organismo, junto a su presidenta en persona, deben decir la verdad de inmediato. Bruselas pidió a Kiev que prohibiera el suministro de petróleo, y si no, porque no han tomado medidas en más de una semana. También falta la República Checa, que son los países que dependen precisamente de estos suministros energéticos rusos. Estos tres países quedaron exentos de la prohibición de los envíos de petróleo ruso a nivel de bloque en el 2022. Eslovaquia y Hungría son los únicos miembros de la Unión que se han negado a respaldar la política del bloque de suministrar ayuda militar a Kiev. La República Checa, si les quiere dar, no hay problema. Pero Hungría y Eslovaquia saben que en el momento en el que se acaben estos acuerdos, ellos se quedan sin gas. Ellos se quedan sin luz, se quedan sin petróleo, se quedan sin nada. Esperemos que sepan lo que hacen. Si la Unión Europea realmente tiene la intención de apoyar a sus miembros o a Zelensky otra vez. Y bueno, vámonos directamente con este tema tan importante que son los ejercicios militares en Finlandia. Recordemos que las fronteras de Finlandia están muy cerca de Rusia. Comparten frontera. Es de hecho una de las fronteras más grandes. Son parte, de hecho, de acuerdo con Moscú, del motivo por el cual Rusia no quería que como tal Finlandia se uniera a la OTAN. Le dijo en diversas ocasiones a Sanna Marin: no te unas a la OTAN, no te conviene, solo te van a utilizar. Ella dijo: no hay problema, no me van a utilizar, no voy a permitir que entren bases militares de Estados Unidos, no voy a permitir que coloquen misiles, solo quiero estar protegida por la OTAN en el dado caso de que tú, Rusia, seas el enemigo que dice Estados Unidos que eres y me ataques. Rusia le dijo: tú eres neutral, yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo y listo, se acabó. Finlandia dijo: no me importa, me voy a unir a la OTAN y se acabó. ¿Por qué? Porque prácticamente esto convirtió a Finlandia en ya no un país llamativo, sino ahora un nuevo satélite de Estados Unidos, porque ya van a colocar una base militar en Finlandia, tienen la intención de enviar misiles nucleares a Finlandia e incluso modificar su ley para permitir el ingreso de estos misiles a ese territorio. Entonces, obviamente, no fue nada de lo que prometieron. Pero al final del día, Finlandia tomó la decisión de ser uno más de los esclavos de Estados Unidos. Mientras tanto, ahora, ¿qué es lo que estamos viendo de este país? Está haciendo ejercicios militares cerca de la frontera con Rusia, algo que le podría costar todo, absolutamente todo a Finlandia, porque está provocando a Moscú. Y el hecho de que estén realizando todas estas locuras, al final del día, lo único que van a ocasionar es a una Rusia activa y que tenga la firme intención de realmente enfrentarse a ellos, ni más ni menos.
un verdadero enfrentamiento con Moscú. Y no va a ser culpa de Rusia. Eso vamos a dejarlo muy en claro. No va a ser culpa de Rusia, porque ellos, la OTAN, es la que se lo está buscando. Estábamos hablando precisamente en este momento acerca del ministro, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Andrei Nastase. El portavoz de este ministerio reveló que considera las maniobras militares finlandesas que se celebran desde el 21 hasta el 26 de julio cerca de la frontera estatal rusa con la participación de aproximadamente 1.700 personas y 300 vehículos como parte integral de las acciones provocativas integrales de la OTAN para tratar de contener a Rusia, incluso en el marco de la continua y acelerada integración de Finlandia en la Alianza del Atlántico Norte. Porque al final del día, lo único que le interesa a Estados Unidos es una guerra con Rusia. Y el que va a pagar las consecuencias no va a ser, por supuesto, Estados Unidos. No va a ser la Unión Europea, va a ser Finlandia, porque es el que tiene Rusia al lado. Y en el momento en el que ellos tomaron la decisión de unirse a este grupo, pues no les queda más remedio que aceptar las consecuencias, por supuesto. Van a tener que aprender a vivir con lo que hicieron. El presidente ya lo dijo, que hasta ahora Rusia y Finlandia no tenían ningún conflicto, pero su adición a la OTAN fue lo que prácticamente condenó a Finlandia. Y eso es lo que cambió el juego. No tenía ningún problema, pero las reglas del juego han cambiado. Ahora habrá problemas. Y si siguen llevando a cabo estos jueguitos, no le va a quedar más remedio a Rusia que responder. Y bueno, vamos rápidamente a este tema. Indonesia. Indonesia tiene un nuevo líder y este se encuentra precisamente en Rusia. El presidente electo de Indonesia, Prabowo Subianto, viajó hasta Moscú. Este fue su primer viaje. Acaban de llevarse a cabo las elecciones y él dijo, lo que más me interesa es una participación más activa con Rusia para ayudar a impulsar mi economía. Esto fue lo que dijo Subianto en una reunión con el presidente Vladimir Putin en Moscú y dijo que le gustaría desarrollar las relaciones cuando asuma oficialmente el cargo. Subianto le dijo a Putin que había discutido con la corporación estatal rusa Rosatom la posibilidad de cooperación en la industria nuclear. La Unión Europea fracasa con el tema de la industria nuclear. Tienen que recurrir a Japón. Y Japón ya ha quedado obsoleto, por supuesto. Los países que realmente tienen la intención de impulsar su desarrollo nuclear, o por lo menos en la industria de la energía eléctrica, son estas naciones que acuden a Rusia. Porque a diferencia de la Unión Europea, que se quedó obsoleta, que ya no saben ni siquiera cómo funciona un reactor nuclear, Rusia sigue y continúa desarrollando nuevas tecnologías. Putin dijo que las relaciones comerciales y económicas entre ambos países se están desarrollando con éxito y el comercio se ha duplicado en los últimos años. Por eso quiere destacar que a pesar de la pandemia y de los acontecimientos que se están produciendo en torno a Rusia por lo de las sanciones y todos los problemas, tienen un muy conveniente vínculo económico y comercial con Indonesia. Y por supuesto, hay cada vez más países que quieren formar parte del grupo de los BRICS. Podríamos ver quizás a Indonesia también siendo uno de los nuevos miembros de este grupo económico, porque a donde va Rusia, obviamente se acerca China, se acerca la India, Brasil, vemos ahora Emiratos Árabes Unidos, vemos por supuesto a Irán, y Irán con el nuevo presidente ya dijo, yo voy con Vladimir Putin, yo apoyo a este país. Definitivamente tienen mucho apoyo por diversas naciones y esto es algo que detesta Estados Unidos. También quizás hasta lleguen a decir que hubo fraude en las elecciones de Indonesia y que no podemos dejar que esta persona llegue al poder porque son líderes que no están a favor de Estados Unidos.
están a favor de Rusia. Y eso de verdad es algo que no soporta el gobierno de los Estados Unidos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.